Con aplausos, celebraron los deportados de Estados Unidos su llegada a Bogotá. Llegaron sin cordones en sus zapatos y solo con lo que llevaban puesto, porque según ellos, todo se lo quitaron las autoridades de Estados Unidos. Dicen que en ese país recibieron tratos inhumanos durante el proceso de deportación. Allá se nos reían en la cara, todos deportados, papá Trump está en la casa, todos deportados, todos se van a ir. Hubo personas que le quitaron su bastón. Una persona que iba con nosotros en el vuelo para aquí, veníamos en un Hércules. La señora tenía problemas del corazón y esos aviones vuelan más alto y aún así la señora la llevaron sin consentimiento alguno y tuvo un ataque, tuvimos que parar en Houston. Que uno se viene encadenado, esposado de la cadera, las manos, o sea, el trato es muy impune con todos los colombianos, la verdad. Que ellos siempre que mueven las personas los amarran por seguridad como de ellos, de la tripulación. A mí me han amarrado, sí, claro. ¿Pero con esposa? Sí, claro, los pies, manos, cintura, todo. A su llegada a Bogotá, Migración Colombia verificó sus antecedentes judiciales. Al menos en Colombia ninguno tiene deudas con la justicia. Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular. Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Los deportados no ocultaron su indignación por las palabras del presidente norteamericano, que los señaló de criminales. Es una calumnia, una vil calumnia. ¿Usted a qué se dedica? No, yo soy ingeniero mecatrónico. ¿Usted qué responderle, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos, donde lo calificó a usted como un narcotraficante, un asesino, un terrorista? No, que se asesore más de quiénes venimos ahí. Eso es mentiras. Yo soy ama de casa. ¿Qué quería hacer allá? Ir a trabajar. Honradamente. Sí. ¿Y qué decirle del presidente de los Estados Unidos que dijo que eran narcotraficantes, asesinos? No, somos personas que queríamos ir a trabajar para salir adelante. Tras la amarga experiencia, algunos deportados aseguraron que no regresarán a Estados Unidos. Este fue uno de los momentos más simbólicos de la visita a Ecuador del líder opositor venezolano Edmundo González. Ocurrió en el balcón del Palacio de Gobierno ante cientos de compatriotas suyos como testigos. La más importante de las actividades cumplidas por González fue una reunión con el mandatario anfitrión, Daniel Noboa, en la que se abordaron temas como la democracia, los resultados de la elección de julio de 2024 y migración. Con mucha gratitud, el empeño que ha puesto el gobierno del presidente Noboa en la recepción de cientos de miles de venezolanos que han hecho vida aquí en Ecuador. González, quien fue recibido con honores de jefe de Estado a la Casa de Gobierno, también recibió una condecoración del gobierno de Noboa. Es por ello que tengo el honor de imponer la Orden Nacional al Mérito, en el grado de Gran Collar, al legítimo presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, se refirió a la anunciada convocatoria del Consejo Nacional Electoral de su país para celebrar elecciones legislativas y regionales. Hemos condenado al ilegítimo y dictatorial régimen de Nicolás Maduro. Es una burla porque más se puede hablar de nuevas elecciones cuando no se ha respetado la elección que vale, que es la elección del 28 de julio. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América, para Telearuba. El legado de Celia Cruz se muestra en el sur de Florida para estudiantes universitarios. El Miami-Dade College abrió esta exhibición para mostrar la trayectoria de la guarachera del mundo, al celebrar el centenario de su natalicio. Celia Cruz, yo siempre pienso que es uno de los principales símbolos de la cultura cubana, uno de los principales símbolos de un gran legado de la cultura cubana en lo que es la música cubana. La muestra se llama Celia Cruz Work y resume parte de sus hitos en la cultura contemporánea. No pueden faltar prendas que llevó a escenarios del mundo e incluso está presente la llave de la ciudad de Hialeah, un municipio que también este 2025 cumple 100 años y representa uno de los rincones favoritos de los cubanos en Estados Unidos. Y también en Miami, ella siempre tuvo una relación muy personal, aunque vivió mucho tiempo fuera de Miami, siempre le gustaba venir, apreciaba mucho Miami como el centro de la cultura cubana. Los estudiantes que se pasean por la exposición quedan sorprendidos ante las barreras superadas por la reina de la salsa. Como era cubana, pudo venir aquí en un tiempo que era muy difícil para la gente como, tú sabes, más oscuro en color. Y ella es una persona que tocó a todo mundo. Y eso del azúcar, de siendo los esclavos de Cuba con el azúcar, es muy lindo, es muy lindo.
una artista universal que llevó un mensaje de alegría y libertad, cuya huella ha sido reconocida por el gobierno de Estados Unidos al acuñar su imagen en una moneda de $0.25 en su honor, la única mujer afrocaribeña con esta distinción. La mayoría de los jóvenes que están aquí posiblemente cuando Celia falleció no habían nacido. Importante que se conozca su legado, su trabajo musical, una mujer latina que la verdad que fue excelente en toda su vida y es importante que ese legado siga por generaciones por venir. La celebración de Celia y de la ciudad de Hialeah también coincide con la fundación de la emblemática Torre de la Libertad de Miami, lugar donde se despidió a la guarachera en 2003. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.